sosteniéndonos cada uno, hermanos, muchachos, en oración. La semana pasada, de hecho había muy bien pocos, estábamos terminando una clase y quiero solamente hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Son 4 ideas que estuvieron muy hermosas y pienso que indiscutiblemente, aunque es una lección del Evangelio de Juan, pero no sé por qué así el Señor le llevó mi corazón y dije qué buen inicio tener estas ideas, y fue la que compartí la semana pasada con los muchachos de lo que estaban, así que voy a recordarlo ahora y claro, después pasamos a la de hoy, por supuesto. En la clase pasada estábamos hablando dentro de los yo soy. Recuerden que el único evangelio que tiene estas declaraciones de yo soy de Jesucristo, y son 7, es el evangelio de Juan. Habíamos visto ya el pan de vida, la luz del mundo y la puerta. Y ahí en la puerta nos habíamos quedado en el mes de diciembre. La semana pasada entonces terminamos, y lo que voy a recordar brevemente, el cuarto yo soy, que es yo soy el buen pastor. Habíamos hablado de las puertas, ya eso es historia vieja, de las ovejas, porque toda esta idea que desarrolla el evangelista en Juan 10 está muy relacionado con las ovejas y con los pastores, y que era una figura muy común y muy cercana para el israelita. El hebreo dependía en gran manera de la cría de ovejas. Pero lo que quiero llevar es a esto, solamente como recordación. Cuando Jesucristo declara en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, nos va a dar 4 ideas grandes de por qué Jesucristo es el buen pastor. Y esa palabra buen pastor, que está así en nuestro español como buen, eso si lo estuviéramos en el idioma original, es como diríamos el pastor magnífico, el mejor de todos, el digno. Es decir, es una palabra que en español buen quizás no llega a cubrir toda la extensión de la fuerza que tiene en griego. Y miren, jóvenes, solamente a modo de recordación y como una idea que podemos apropiarnos en el nombre del Señor para este año que empieza, el pastor nuestro, Jesucristo, el buen pastor, ese pastor excelente, ese pastor que está sobre todos, dice que da su vida por las ovejas. No pierdan de vista esto. La oveja en el antiguo Israel se usaba ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo de la oveja, aparte de comer y dar leche? Cuando llegamos al aspecto ritual, el sacrificio. Así que la que moría, ¿quién era? La ovejita. El pastor nuestro, ahora es el que está muriendo. Ahora se invierte. El que está dando la vida por las ovejas, y somos nosotros, es el pastor. Esta es una de las ideas que desarrolla Juan 10. Yo soy el buen pastor, y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Claro, no perdamos también de vista el contexto en que se dice eso. Recuerden que lo había precedido, habían sanado a un ciego de nacimiento, y cuando Jesucristo usa la imagen de la puerta y el pastor, también estaba tirando una bala muy directa a todos esos líderes religiosos que estaban allí y que habían dejado de lado a una ovejita, si lo queremos así llevarlo a un caso especial, como era este ciego, y lo habían llegado inclusive a expulsar de la sinagoga. El pastor nuestro, muchachos, Jesucristo, es el que da la vida por las ovejas. Ya las ovejitas no iban a ser el instrumento del sacrificio. El que se iba a ofrendar era el mismo pastor. Les digo, eso lo desarrollamos con detalle la semana pasada, hoy no. Dice que otra de las cosas de este pastor es que él conoce a sus ovejas. Muchachos, el Señor los conoce. No piensen en Jesucristo como no lo tienen allá para el séptimo cielo y lo pongan bien lejos de ustedes. El Señor está cercano a ustedes. El Señor está al lado de ustedes. Caminen con esa fe en el 2021. El pastor Jesucristo los conoce. Cuando llegaban al redil, y el redil es este que está aquí, esta zona que está aquí, miren, así que podía ser de piedra casi siempre o de madera, y entraban por esa puertecita. A veces en ese redil habían ovejas de varios rebaños. No era que había un redil y un rebaño de ovejas. Podían entrar las ovejas de Jonathan, las de Richita y las de Abraham. ¿Cuál era la diferencia y cuál era la cosa? Que cuando llegaba el otro día el pastor y las llamaba, las ovejas, ¿qué cosa? Oían la voz del pastor y las de Richita salían bajo Richita. No salían como llamaba Abraham ni Jonathan. Miren, muchachos, el Señor nos conoce. Y toda ovejita, yo me imagino que las ovejas serían parecidas a los seres humanos, que cada ovejita era distinta. A lo mejor había ovejitas más activas,
habían otras medias sonsas. La oveja de por sí es un animal medio sonso, así medio, que lo tiene medio entretenido. Pero me imagino que a lo mejor había ovejitas más entretenidas que otras. Y habían otras que se quedaban atrás, la que siempre se quedaba atrás, la que siempre, si venía el lobo era la que iba a coger a ella, la que se había un huequito, esa era la ovejita Pica, la ovejita Pepito que se metía en el huequito y las demás seguían por allá. Para eso estaba el pastor. El pastor las conocía, sus necesidades, sus debilidades. Me imagino que tenía que haber un tratamiento distinto, algunas sí, por supuesto. Las que eran más dóciles, las que seguían por el buen camino, bueno, pasa con los hijos, los padres y los hijos. Los padres y los hijos tienen que tratar a los hijos de forma diferente. Y tenemos aquí una pareja que tiene 3 hijos, por acá hay una muchacha que tiene 2 hermanas más. El tratamiento, el conocimiento que usted tiene de sus hijos, indiscutiblemente es distinto. Jóvenes, Jesucristo conoce, dice, a sus ovejas. El Señor los conoce. Está atento a la necesidad de cada uno de nosotros. Está atento a la diferencia. No todos somos iguales. Miren otra de las cosas que dice aquí. Le había citado la semana pasada, no por supuesto ahora, el quizá para muchos el más bello salmo escrito, que habla de pastor y de ovejas, que es el Salmo 23. Cómo ese pastor, dice el rey David, conduce a la oveja al verde pasto, a esa hierbita que crecía por la mañana, después que caía el rocío. Y si no era diligente el pastor y llevaba las ovejitas a esos lugares donde estaba esa hierbita quietecita y fresquita, cuando el sol salía, eso se convertía ahí en hierba seca, no buena para comer. Es el pastor que la llevaba a las aguas tranquilas. La oveja, si la metes en un lugar donde hay corriente, la ovejita se puede ahogar. El que le da fuerzas, el que la guía, el que la lleva, inclusive en el peligro, es el pastor que está al lado de la oveja. El que tiene una vara, y dice la Reina Valera, también tiene un cayado. Para muchos lo ven como el instrumento de que si hace falta meterle la mercadita a la oveja, dárselo, si hace falta recogerla, del lugar donde cayó lo recoge. Ese es el pastor nuestro, muchachos, de que aunque estemos en el valle de sombra, no vamos a temer. Aunque estemos en la dificultad más grande que pueda llegar, para muchos el 2020 ha sido el año más extraño y terrible de su vida. Para otros quizás ha sido otro año más allá. Otros han enfrentado el 2021 con temor. Imagínense, dijeron, salimos del 2020 y ¿qué nos espera el 2021? Miren todo lo que pasó esta semana en Washington. ¿Quién se iba a imaginar? Pero miren, descansemos, muchachos, de nuestro pastor. Nos sigue pastoreando Jesucristo. Ahora vendrá otro presidente, en 2 años habrá elecciones parciales, en 4 presidenciales, pero sigue siendo nuestro pastor Jesucristo. Pasó el 2020 con todas las montañas, los valles tenebrosos, con todos los COVID, con los segundos COVID, con las terceras olas, con las cuartas olas. Estamos aquí por la gracia del Señor. Miren qué hace nuestro pastor también. Dice que este pastor tiene otras ovejas y dice que debe traerlas. Esto diríamos que sobre todo tiene más sentido, por supuesto. Vamos a ver el contexto de cuando Jesucristo habla allí con este público que tenía judío. No solamente él era el pastor de su pueblo Israel, sino también que era el pastor de nosotros. Somos pastoreados, muchachos, nosotros somos gentiles. Si vamos a hacer la división entre judíos y gentiles, nosotros somos gentiles. Somos pastoreados por el mismo pastor que estaba pastoreando su pueblo Israel. Y miren la cuarta cosa, una de las cosas, la cosa más hermosa que hace nuestro pastor. Dice que él entrega su vida y dice que para volver a recibirla, sin que nadie se la quite. Este pastor está dando su vida y está volviéndola a tomar. Miren, jóvenes, diríamos que cualquiera diría, bueno, ya, ok, se acabó la historia de las ilustraciones de la puerta y el pastor. Y fíjense que termina este capítulo con esto. Entrego mi vida para volver a recibir. Vamos a ver cómo se une esto a la clase de hoy. Así que con fe, caminemos este 2021. Hay un himno que ya no se canta, porque son de esos himnos viejos, yo nomás que recuerdo el inicio, que dice, pastoreanos, Jesús amante. Y no me acuerdo cómo sigue, pero el título es así. Jóvenes, nos sigue pastoreando nuestro pastor amante. Nos pastoreó en el 2020, en el 2019, y en el 2021 vamos a seguir pastoreados y vamos a seguir conducidos al verde pasto, a la tranquila agua. El pastor nos va a seguir conduciendo en el valle tenebroso. Cuando estemos en lo alto de la montaña y brille el sol, cuando estemos en lo profundo del valle y estemos rodeados de sombra. Jesucristo sigue pastoreando.
caminen con fe. No quería dejar de repetirle esto, porque había muchos que no estuvieron la semana pasada. Y vamos a la clase de hoy. Miren qué interesante, como les dije. Vamos a ver hoy el mayor milagro de lo que hace Jesucristo. Ok, vamos a volver aquí a donde tomé la semana pasada. Hemos dicho varias veces que el Evangelio de Juan es el Evangelio de las declaraciones, de las 7 grandes declaraciones de Jesucristo: yo soy. Yo soy el pan de vida, ya lo vimos, la luz del mundo, la puerta y el buen pastor. 4 hemos visto. Vamos a ver cómo desarrollamos ahora la quinta en el día de hoy. Pero quiero traerles algo que se lo puse allí en el llamado a la clase, en el recordatorio, de una costumbre muy extraña que existió en los 1800. Vamos a ver si descubrimos qué cosa es. O si alguno de ustedes lo ha leído y ya lo sabe también, no le pudiera, por supuesto, hacer caso a esto. Les voy a mostrar una imagen aquí y quiero ver que me digan qué es lo que ven en esa imagen o qué creen que hay en esa imagen. A ver, vuelen su imaginación. ¿Qué hay en esa imagen, muchachos? Familia. Familias. Hay muertes, ¿no? ¿Dónde está la muerte? Parece. ¿Parece qué? Parece que se murió alguien. Parece que se murió alguien ahí. A ver. Por lo menos esta del extremo abajo. Hay gente fea por ahí que dice, parece un muerto, pero no tan vivo. Pudiera hacer caso. A ver. ¿Qué creen? ¿Qué hay ahí? Fotos de los hermanos, desde el mayor hasta el menor. Hay un grupito de hermanos. Miren, para eso en escalera. Eso era todos los años en el materno. Eso era cada 12 meses. A ver, ¿qué creen más que hay? Vamos a poner esta misma foto de otra forma. La niñita con las muñecas, ¿dónde está? Ah, mírenlo allá, exactamente. Mírenlo aquí ahora. Está muy triste esa foto. No, pero eso está triste, pero es una cosa que existió. Inclusive leí que, se ha perdido la costumbre, pero todavía existe. Ahora esa misma foto les he puesto unas flechas. Esas flechas, muchachos, como alguno de ustedes dijo, miren, esas que están con flechas son personas que están muertas. En este caso, casi siempre son niños, pero miren, en este caso es una mujer adulta. Y esto fue una costumbre que en la época victoriana, en los 1800, existió, que se dedicaban a retratar cuando se moría alguien de la familia, no solamente eran niños, que es lo que pasaba, que en esa época morían muchos niños tempranitos, y entonces le tiraban una foto. Memento mori, eso me parece que en latín es como... ¿Cómo es? Recuerda que te vas a morir. Es decir, que como diríamos, parte de la vida, aunque es una cosa un poco tenebrosa, pero parte de la vida joven es nacer, vivir y llegar al final de la vida. Y entonces querían dejar plasmados, así cuando comenzaba la fotografía, son fotografías viejas de este caso. Miren allá, todas esas flechas son personas que estaban muertas. Qué tétrico. Que entonces cogían a los familiares vivos, los obligaban a ponerse al lado, vamos a tirarte la foto. Y nadie se ríe, por supuesto. Y se quedaba, imagínense ustedes, el recuerdo. Inclusive casos como este, como una muñeca muerta, hasta porque en las casas, por supuesto, casi siempre. ¿Cómo lo mantenían así? Dice que casi siempre eso lo que lograban era alguien se ponía a traer aguantado. Al momentico para tirar la foto. Por supuesto, después la enterraban. Miren, jóvenes, la vida y la muerte. Diríamos que cuando hablamos de vida y muerte, diríamos que nos gustaría más hablar siempre de qué cosa? De la vida. Nadie está llamado a hablar de la muerte, ni a gozarse en la muerte, a no ser que sea, no sé, una persona tétrica de esa, o que le falta un tornillo, esa gente que le gusta todo lo oculto y lo tenebroso. Estamos hechos para vivir, si usamos una palabra. Nosotros como creación de Dios estamos hechos para vivir. Y vamos a ver en la clase de hoy precisamente que se trata este tema de la vida y de la muerte. Hace semanas atrás, cuando comenzamos Juan y hablamos también de la vida y la muerte, yo les traje esta misma gráfica de los criterios que se siguen para decir que una persona está muerta. Esto es lo que usan los médicos. Circulatoriamente, el criterio circulatorio, neurológico y, bueno, por supuesto, está el criterio visual. Está muerto. Vaya, ¿me entiendes? Se arrolló un carro, está muerto. Diríamos que es lo más sencillo, no hay que llevarte a un médico, no hay que hacerte nada, muertecito.
Y ahí les había puesto a Eli cuando nació. Esta foto de la izquierda era Eli saliendo de la barriga de mamá en la cesárea. Miren, jóvenes, la vida y la muerte. Vamos a ver en la clase de hoy este tema de la vida y la muerte, diríamos, retratado como nunca. Y vamos a ver a Jesucristo en acción. Cómo Jesucristo reacciona ante la vida y la muerte. Pero lo más importante que Jesucristo, cómo reacciona a los que están al lado de Jesucristo. Y esta es la historia que nos narra Juan 11. Dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro. Dice, nos ubica entonces el dónde, quién era, con quién vivía. Dice, era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Es decir, que había un hombre que vivía en una aldea que se llamaba Betania, después les voy a decir dónde estaba Betania, y dice que tenía dos hermanas, Marta y María. ¿Qué conocen de Marta y María? A ver, si conocen algo en la Biblia. Eran amigas de Jesús. ¿Eran? Amigas de Jesús. Amigas. Eran hermanas. Eran hermanas. Sí, ahí dice que eran hermanas. A ver, ¿qué más? ¿No había una que quería estar con Jesús y la otra quería como limpiar la casa y eso? Sí, había hay una escena donde había una que siempre cuando Jesús llegaba a su casa se retiraba a sus pies, lo oía, la otra se iba un poquito más allá a las labores de la casa. Ajá. ¿Quién era la que estaba a los pies de Jesús? María. María. ¿Y quién era la, entre comillas, afanosa? Marta. Miren, lo descubrí preparando esta clase. Hay un himno, que yo no lo conozco, a lo mejor lo tenemos con otro nombre, y dice que es uno de los himnólogos grandes, Isaac Watts, me parece. En internet hay muchos himnos de él. Y dice, quisiera tener el corazón amoroso de María, pero también quisiera tener las manos serviciales de Marta. Quisiera tener un cristianismo que fuera balanceado. Lo estoy parafraseando. Ese himno yo no lo conozco, pero miren qué importante. Siempre dejamos a Marta como un poquito y vamos a descubrir una faceta de Marta nueva en esta mañana. Dice que María era la misma que había ungido al Señor con perfume, nos dice el evangelista Juan, y le había secado sus pies, a los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Había una relación estrecha entre Jesús y esta familia. Y cuando Jesús oyó esto, Jesús estaba lejos, no estaba ahí cerca ni mucho menos, le dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Imagínate cuando llegue ese mensajero y llega ahí donde estaban a donde está Jesucristo, le da la noticia, mira, el Lázaro, tu amigo Lázaro, allí en la casa de Marta y María, está enfermo. Y aparentemente, aunque leemos en español así, está enfermo, diríamos que el sentido que había está enfermo y la enfermedad es una simple enfermedad. Tu amigo está enfermo y está grave, está mal. Y fíjense que la respuesta de Jesucristo al mensajero es, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y el mensajero fue con la noticia de vuelta. Vamos a ver qué pasa. Dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de que los amaba, después vamos a desmenuzar un poquito esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, dice, a pesar de esto, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. No se apresuró a ir al llamado, al grito de auxilio de estas dos hermanas y de este mensajero que había dicho, oye, tu amigo está enfermo, está grave, está mala la cosa. Dice que se demoró 2 días más. Y después entonces le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, maestro, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Entonces dice Jesucristo y le dijo, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús, el que anda de día no tropieza porque anda bajo la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no tiene luz. Y entonces le añade, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. El mensajero llega con la noticia, apúrate que Lázaro está enfermo y la enfermedad es mala. Jesús se demora. Y de pronto ahora entonces dice Jesucristo que Lázaro estaba dormido. Este dormir, ¿qué significa en la Biblia? Hay dos grandes acepciones para dormir en la Biblia. A ver. ¿Cuál de ellas conocen ustedes? A veces cuando vemos el dormir en la Biblia se refiere a la persona está muerta ya. Y la otra forma interpretación de dormir, ¿cuál es? Como que está durmiendo. Todos ustedes durmieron anoche, me imagino. Y se levantaron, algunos lo tuvieron con cara de sueño, y yo no están todavía así con los ojitos medio tumbados, pero
ustedes durmieron anoche. Pero también el dormir significa en la Biblia cuando la persona muere. Los discípulos dijeron, bueno, si Lázaro está dormido, entonces es que va a recuperarse. Y aquí entonces juegan los dos dormidos. Jesucristo estaba queriendo decir, Lázaro duerme, si Lázaro está muerto, voy a despertarlo. Y los discípulos dijeron, bueno, si el enfermo está durmiendo, entonces quiere decir que va a recuperarse. No se llevaron, muchas veces los discípulos, cuando Jesucristo le hablaba a jóvenes, no entendían exactamente las palabras del Señor. Los evangelios están llenos de eso. Una y otra vez el Señor a veces tenía que dar una segunda y una tercera explicación. A nosotros nos pasa igual. Muchas veces nosotros, el Señor nos dice cosas y en la primera, diríamos, la primera vista no entendemos. Y tiene una segunda y una tercera, o a veces puede ser que venga por boca de un pastor, por boca de un maestro, de un consejero. No nos quedamos atrás nosotros con respecto a los discípulos. Y entonces Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro. Ese dormir, Lázaro duerme, dice, le hablaba de la muerte. Pero sus discípulos pensaron que refería al sueño natural. Y entonces Jesucristo ya va más claro y les dice, miren, Lázaro ha muerto. Imagínense, me imagino que la noticia haya caído como un vaso de agua fría en el corazón de esos discípulos. Y miren ahora, después les voy a decir qué interpretación ustedes le ven a este versículo. Dice que había allí un discípulo que se llamaba Tomás, apodado el gemelo. La Reina Valera, que algunos de ustedes la tienen por ahí, que dice Dídimo. el dídimo. Dídimo es la palabra griega para gemelo. Así que Tomás, el discípulo Tomás, tenía un gemelo. La Biblia no menciona quién era, si era hombre, si era mujer. Y le dijo a los otros discípulos, vamos también con él a morir. Jesucristo le dijo, voy a ver a Lázaro, voy a despertarlo. Y dice Tomás, bueno, pues vamos también con él a morir. Vamos a ver qué creen de todo esto ahora que hemos leído. Miren, jóvenes, lo primero que quiero resaltar aquí, dice ahí que el Señor le dijo, esta muerte, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Miren, jóvenes, hay preguntas que me imagino que los discípulos se hicieron. Hay preguntas que las hermanas se hicieron. Hay preguntas que el mensajero se hizo. Hay preguntas que los judíos se hicieron. ¿Se han hecho ustedes preguntas a veces en temas bíblicos o en cosas, en cuestiones de la fe? Cosas que ustedes todavía quizás han tenido respuesta, pero a lo mejor todavía no tienen respuesta. O ustedes han caminado por la vida cristiana con todo claro y todo velo descubierto. A ver, seamos sinceros en esta mañana. ¿Se han hecho ustedes preguntas a veces cuando leen ciertos pasajes bíblicos o cuando oyen ciertas predicaciones o cuando oyen ciertas enseñanzas? A ver, no quiere decir que van a perder salvación, no quiere decir que sean cristianos de segunda ni de tercera. A ver, si pueden contarme alguna experiencia de momentos de duda y que han llegado preguntas a ustedes. A ver, ¿alguno puede hacer alguna pública? De momentos de duda y que tenemos la respuesta o que seguimos por fe. Bueno, hay veces todavía la respuesta no la tenemos clara. Miren, hay un ejemplo bíblico. ¿Vas a decir algo? Mira, hay un ejemplo bíblico que diríamos que es muy socorrido y muy manido, que es el patriarca Job. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía muchas bendiciones materiales. La bendición material para el pueblo judío era sinónimo de que Dios estaba contigo y abrazándote y estaba cargado por Dios, porque dice que Job era un hombre riquísimo. Fíjense que Job llegaba inclusive de todos los hijos e hijas que tenía. Hay una expresión que a mí me da mucho la atención en Job, me parece que es Job 1, que dice que Job diariamente, ¿qué hacía por sus hijos? ¿Y qué más? Y hacía sacrificios por sus hijos. Si habían pecado los hijos, y él no sabía, porque no tenía los hijos delante de él, si habían cometido algún pecado, alguna falta contra Dios, él como padre, como sacerdote de la casa, intercedía por ellos y le pedía perdón a Dios por ellos. Así que el calibre y la estatura de Job era, ¿y Job qué le pasó? Lo perdió todo. ¿Quién le quedó solamente al lado? La esposa, que azotarlo. Era un... Mire, y no vamos tampoco a culpar tanto a la esposa, porque uno dice, Job perdió todo, perdió sus hijos. Sí, la esposa también perdió sus hijos. Claro. Los hijos eran comunes y perdió la comodidad y la riqueza y vio a su esposo en ese estado. Vaya, lo que dijo la mujer, ¿qué fue la expresión de ella? Maldice a Dios y muérete. Miren, cualquiera de nosotros lo hubiera dicho.
Hay momentos muy jóvenes que en nuestra vida uno dice, mira, ya, lo que falta es que me lleve. Vale, vamos a decirlo más suave. Quiero estar contigo, Señor. Es decir, que la que tenía al lado llegó inclusive a hacerle eso. Y cuando llegaron los tres amigos eran 3 látigos, 3 espinas que le cayeron a Job. Jóvenes, hay cosas, muchas cosas que nosotros no entendemos. Y algunos se van a aclarar en esta tierra y en esta vida. Y quizás hay algunas que serán descorridas y serán convertidas a plenitud cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Qué significaba este mensaje del Señor si ya Lázaro estaba muerto y enterrado? Y diciéndole de pronto el Señor allí, la enfermedad no terminará en muerte. Imagínense cuando ese mensajero llegó allá le dijo, Marta y María, oye, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo el maestro? No, que la enfermedad no va a terminar en muerte. ¿Y qué le había pasado a Lázaro? ¿Conoce la historia? No, Lázaro estaba muerto y enterrado. ¿Qué tormenta en la mente de esas dos hermanas? Y bueno, y si dice ahí en el versículo anterior que amaba tanto a Marta, a María, a Lázaro, ¿por qué el Señor permitió que se enfermara? ¿Por qué llega la enfermedad a la vida de los cristianos? Si somos hijos de Dios, si caminamos bajo su gracia, si tenemos fe en el Señor, si venimos a la iglesia, si cantamos en el coro, si tocamos en la banda, si venimos a la clase, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué se demoró el maestro en ir? ¿Por qué cuando vio ese mensajero no salió para allá? Porque lleva tiempo. ¿Por qué se demoró 2 días? ¿Por qué no nos sanó a distancia? Si ya había habido sanidades anteriores, el hijo del centurión a distancia, ¿por qué no lo hizo con Lázaro? Miren, jóvenes, que haya cosas que no entendamos. Y yo hablaba con una persona hace unos días que había cosas que no entendía en la fe. Le dije que haya cosas que uno no entiende en la fe. Yo nací en el Evangelio. Yo tengo 50 años. Yo de los 18 años estoy dando clases de Biblia, así como ustedes, un grupo exacto idéntico que ustedes de esta misma edad. Y hay muchas cosas que yo no entiendo todavía. Y hay cosas que creía que entendía. Y de pronto un día las leo por segunda vez y digo, no, yo estaba perdido. Pero eso no tiene por qué menguar nuestra fe. Ni nos tiene por qué hacer quitar nuestra mirada del Señor. Ni nos tiene por qué hacer tambalear. De eso se aprovecha, mire, el maligno se aprovecha de eso. De lo que usted no entiende. De la pelusa, de la contrapelusa, jóvenes, para que su fe tambalee, para que quiera buscarle mucha explicación y mucha lógica y mucho sentido. Y ahí mismo, cuando la lógica humana, el sentido humano, el conocimiento humano no puedes enmarcarlo dentro del conocimiento bíblico, entonces ahí mismo se tambalea tu fe. Miren, jóvenes, todas esas preguntas son algunas de las que le puse. El amor y el sufrimiento no son incompatibles para el cristiano. No tenemos una vacuna. Todo el mundo no. Empezó la vacuna contra el COVID ahora. De Pfizer, la de Moderna. Los ingleses por allá probaron la de AstraZeneca, la de Oxford. Y vienen otras más en camino. Supuestamente como usted se vacune, ¿qué va a tener ahora? Los anticuerpos, y va a ser inmune al COVID. Y entonces hay quien dice que si te dura 1 año, si te dura 2 años. Una vez dijeron que duraba 3 meses. Imagínense ustedes 4 veces al año vacunarse. Bueno, toda la información sigue fluyendo con sus altas y sus bajas. El ser cristiano, el caminar con Jesucristo, no es una vacuna contra el sufrimiento, no es una vacuna contra las enfermedades, no es una vacuna contra las pruebas en la vida. Todas estas preguntas se las hicieron las hermanas, se las hicieron los que estaban al lado de las hermanas. Jesucristo tenía interés que sus discípulos aprendieran de esa experiencia. Fíjense que les he puesto un subtítulo ahí, debajo de Juan 11, dice, los discípulos. En esta primera escena, la interacción ha sido ¿con quién? Con los discípulos. El detallito Tomás, el que tenía un gemelo, le dijo a los otros, vamos con él también para morir. ¿Qué creen que es eso? Eso tiene que ver nada con Lázaro, ni con la historia que estamos hablando, pero cualquiera diría, ¿por qué salió Tomás con esto? Tomás es famoso en la Biblia ¿por qué? Por incrédulo. Tomás tenía que ver para creer. Tomás no es el único. No le echemos los cañones a Tomás, que hay muchos Tomases y Tomasas por ahí. Entonces diríamos que ha pasado la historia como Tomás el incrédulo. Y bienaventurados, dijo el Señor, los que no vieron y creyeron. Pero sin embargo le dice, vamos con él a morir. ¿Qué creen que significa esto? Porque al principio no dice que ya lo habían apedreado ahí, que iban a volver, entonces él suponía que bueno, a morir todo el mundo había apedreado. Miren, jóvenes, por ahí viene la cosa exactamente. Betania, y después lo dice más adelante ahora, Betania era una aldeíta
que estaba a milla y media de Jerusalén. Es decir, que milla y media de aquí, ¿qué cosa es? Tu casa. Ahí los perros, el casino, la 27. Es decir, Jesucristo ir a Betania era como poner los pies en el patio de ¿dónde? De Jerusalén. Y estando tan cerquita de Jerusalén, ¿quién tenía arriba? Fariseos, saduceos, Sanedrín, somos sacerdotes. Y entonces fíjate que dijo Tomás, bueno, así que Tomás dudaba, pero miren, el único, diríamos, que tuvo valentía ahora fue, bueno, pues si el Señor va para allá, Él ha decidido, vamos con Él. Y si lo matan a Él, que nos maten a nosotros. ¿Valiente Tomás? En ese momento. ¿Y qué pasó cuando Jesucristo va al huerto de Getsemaní y lo arrestan? A todo el mundo se lo olvidó, no solamente a Tomás, porque dice la Biblia que lo dejaron solo. Así que el ser humano es así. A veces tuvo una explosión ahí, Tomás, de valentía. Jóvenes, miren qué hermoso el Salmo 50:15. Dice ahí, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aprópiese ese salmo. En el día de la angustia, y el día de la angustia va a llegar de una forma o de otra. De forma esperada o inesperada, va a llegar en algún momento de su vida. El momento de la angustia no tiene que ser adulto ni viejo para que llegue. Puede ser que a un joven también le llegue el momento de la angustia. Acuérdate que dice el Salmo, invoca, habla, llama al Señor y la liberación va a venir de parte de ¿quién? Del mismo Señor. Y el que va a recibir la honra, porque miren toda esta historia de Lázaro, el Señor tratando con los discípulos, tratando con las hermanas y tratando después con los judíos que estaban allí con las hermanas, era para que recibiera la honra y la gloria fuera el Padre. Dijo que todo esto iba a suceder para que el Padre fuera glorificado. Marta y María y Marta sabían que la situación era mala, desesperada, debido a muerte, pero tenían fe que estaban llamando al Maestro, estaban llamando a la persona adecuada. A veces nosotros nos equivocamos en la vida porque tocamos ¿dónde? En las puertas equivocadas. Y buscamos el consejo equivocado o la amistad equivocada. O quizás leemos la lectura equivocada. Pero sin embargo, estas dos hermanas, la ayuda fue para quién? Para el que debía, correcto. Y no nos da tiempo, por supuesto, por la clase. Dios mío. Trató con sus discípulos y ahora trata con las hermanas. Y a su llegada dice que Jesús encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y aquí que nos dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Es decir, que ir a Betania era como estar en Jerusalén, y estar en Jerusalén era peligro de muerte. Muchos judíos, fíjense si era cerca, que muchos judíos de Jerusalén, que conocían a Marta y María, habían, dice la Biblia, ido para darles el pésame. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. ¿Cuál fue ahí la activa? Ahora no se quedó en la casa Marta cocinando. La que se dio fue María, qué curioso. Y la que sale al encuentro del Señor es Marta. Y dice, Marta fue a su encuentro y María se quedó en la casa. ¿Y cómo recibe Marta al Señor? Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué ven en estas palabras de Marta? Un reproche. Reproche. Sí, desesperación. Desesperación. Un reclamo, ¿por qué no te apuraste? Mandamos ese mensajero. Algunos piensan, especulación de los eruditos bíblicos, que quizás estaba un día de camino. Ese mensajero fue para allá un día. Se demoró un día en virar con la respuesta. El Señor se demoró 2 más en salir. Es decir que, ¿y por qué no viniste, Señor? Si te mandamos el mensajero, como todavía estaba vivo mi hermano. Así que podemos ver todo eso que ustedes dicen, decepción, tristeza. Diríamos que estaban bravos con el Señor. Si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Pero miren ahora como Marta, es decir, que Marta, yo considero que es uno de esos personajes que están un poquito despreciados en la historia bíblica. Pero yo sé que aún ahora Dios, yo sé que ahora, estando hasta mi hermano muerto, Dios te dará todo lo que le pidas. Es decir, que había decepción, había tristeza, había quizás rabia por dentro, pero esta mujer tenía fe y esperanza. Pero yo sé
que lo que tú le pidas al Señor, Él te lo va a dar. Y dice, miren qué tajante la declaración de Jesucristo, del Señor. Tu hermano resucitará. Para un hermano querido que estaba muerto, que el maestro le dijera, va a resucitar, me imagino que esa expresión del Señor tiene que haber golpeado a esta mujer. Y dice ella, bueno, sí, yo sé que va a resucitar en el día final, respondió Marta. Para el judío, aunque no tenían claro este tema de la resurrección, porque miren, la Biblia, hay elementos en los Salmos, en Eclesiastés, que dan idea de la resurrección, pero nada de forma clara, por supuesto, como se desarrolla en el Nuevo Testamento. No podemos decir que el judío del tiempo de Jesucristo tenía un conocimiento claro de la resurrección. Y ella dijo, sí, es verdad, va a haber un día, los profetas, Ezequiel, Daniel, donde va a haber una resurrección, mi hermano va a resucitar ese día. De nuevo aquí hay un problema de tiempo. Marta estaba mirando al final de los tiempos, pero Jesucristo estaba hablando del presente. Y miren la quinta declaración de Jesucristo, una de las más hermosas que tiene la Biblia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice la Reina Valera, que es la que tengo en mi mente, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí vivirá, aunque muera. ¿Qué clase de sable? ¿Qué clase de disparo tan certero tiró el Señor para esta hermana atribulada? Esta hermana que tenía una mezcla de tristeza, de decepción, de rabia, de desesperación, con elementos de fe y de esperanza. Pero es que mira, Marta, tienes delante de ti al que es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y siempre viene esta pregunta, para Marta, viene para ustedes, muchachos, ¿y creen esto? ¿O esto es una simple declaración que estamos leyendo en una clase, recordando un evangelista que escribió esta palabra hace 1900 años, y una historia bonita que nos emociona, pero que de ahí no sale? Y creemos que el Señor es la resurrección y la vida. Creemos que aunque estemos muertos, podemos vivir en el Señor, y que estamos creyendo en un Señor que es capaz hasta de los muertos resucitar. ¿Creemos eso? ¿O es simple historia pasada? ¿O simple historia bíblica que nos enseñaron nuestros padres? Como nos enseñaron en su momento Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O como nos enseñaron, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Cuando yo era niño, yo nací en un hogar cristiano, pero mixto. Los que eran cristianos en mi casa eran mi mamá y mi abuela. La historia de Timoteo. Mamá y abuela, y la sección masculina de la casa no era cristiana, ni mi abuelo ni mi papá. No se oponían a nada, pero no eran cristianos. No somos tres hermanos varones, siempre nos criamos en la iglesia, hicimos todo, pero mi padre nunca iba, mi abuelo nunca iba. Y mi mamá y mi abuela, las que perseveraban, las que nos educaban. Habían dos textos que nos enseñaron nosotros tres, decíamos por la noche, antes de acostarnos. Eso era como el Padre Nuestro antes de acostarnos. Nunca se me olvidó, por supuesto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y el Salmo 122:1. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iré. Antes de acostarme, mi mamá llegaba, le decíamos el texto, a veces oraba, a veces ponía la mano en la cabeza. Toda nuestra niñez, nunca se nos olvida eso. Jóvenes, son simples textos que nos enseñaron nuestras madres, nuestros padres, nuestros maestros de escuela dominical. Hay maestros de escuela dominical que nos guardan muy buenos recuerdos. No sé si ustedes tienen algún maestro especial, así que recuerden que le llevó una enseñanza que a lo mejor se les ha quedado, quizás alguna de una experiencia. Yo tuve una maestra de escuela dominical que fue al revés, que tenía un carácter tan fuerte que cuando entramos a la escuela, a la clase, entramos todo el mundo tembloroso. Porque si ese día decía, lee la Biblia, Elizabeth, y uno empezaba a leer y se equivocaba. Imagínense, la Reina Valera del 60. Y le tocaba leer, y ustedes conocisteis y convivisteis, y con nosotros verbos que un niño de 7, 8 años éramos principiantes con aquello, no sabe decir bien. Ay, si nos equivocábamos, lo que nos esperaba era la esquina del aula. Entonces entramos temblorosos, entramos medio temblorosos para la escuela dominical, pero bueno, esa maestra de corazón trataba de enseñar la palabra. Yo soy, dice Jesucristo, y ya voy a terminar la clase aquí, no quiero apresurar el final, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá aunque muera. Y cuando le dice a Marta, ¿y tú crees esto, Marta? Y dice que Marta le dijo, Marta era muy afanosa, Marta era muy luchosa, pero Marta era una mujer de fe. Yo creo que tú eres el Cristo.
una de las mejores declaraciones que tiene la Biblia fuera de Marta. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Así que vamos a quitar el cartelito a Marta de luchosa y afanosa, que es verdad, que en ciertos momentos. Pero en este momento, donde la fe tambaleaba para muchos, ella comprendió que tenía frente a ella a Jesucristo. Y les dejo ya con esto. Aquí tenemos uno de los lugares que les aconsejo cuando vayan a Washington. Ya con esto voy a terminar la clase, para no apresurar lo que queda. El Mount Vernon, en Virginia, cerquita ahí de Washington, D.C. Nosotros hemos ido 2 veces a Washington. Esos son, miren, 2 fotos tiradas con 5 años de diferencia. Se dan cuenta cómo cambiaron los tamaños. Esa fue el state